Bueno, me desempeñé en el rompehielos Almirante Irizar del año 79-80, la primera campaña, como cantinero, la cual, regresando en el año 81-82, de una campaña extensa en la Antártida, nos vemos al mes de estar de licencia, nos hemos llamado a embarcar nuevamente hacia Puerto Belgrano. Desconocíamos un poco el tema, a pesar de que comentarios había, pero no teníamos la información oficial, y al estar en Puerto Belgrano se nos comunica de que íbamos rumbo o proa a Malvinas. En ese momento el capitán Horton y el teniente Reali son los que me convocan para manifestarme si me desembarcaba, lo cual dije que no, que continuaba con el buque. Y ahí comenzó la etapa Malvinas con el con la Operación Rosario, que fue la toma de Malvinas. Pienso, como es de conocimiento público, tuvimos un pesto muy grande, que a la tropa nuestra la dejó bastante mal, por eso se demoró un día, calculo, la toma de Malvinas. A la noche del día primero llegamos, recibimos la arenda del almirante y esa misma noche ya empezó el operativo de desembarco en Malvinas, concluyendo a la mañana siguiente. Recuerdo que trajeron al capitán Giaquino, que fue herido en combate, y lo trajeron a bordo, pero no se podía solucionar el problema que tenía y se lo volvió a trasladar a la isla, que consiguió que después lo trajeron al continente. Bueno, ahí estuvimos con el Teatro Operaciones, luego como buque hospital, fuimos a Puerto Belgrano, se nos pintó la cruz roja y el casco blanco, y retornamos a Malvinas como buque hospital, donde ya llevábamos más dotación de enfermeros y médicos. Llegando a Puerto Argentino, nosotros no podíamos entrar al puerto argentino en sí, nos quedamos en el puerto anterior, dado la profundidad y el calado que cuenta el Irizar. Y bueno, entonces ahí estuvimos 2 días antes de la entrega de Malvinas, estuvimos en Puerto Argentino. De un día para otro nos despertamos y teníamos ya la entrega de Puerto Argentino y empezamos a recibir soldados nuestros que nos traía la Cruz Roja Internacional en barcazas con los ingleses, los cuales iban a bordo en tanda de 200 personas. Yo coordinaba toda la carga para los 4 o 5 meses que duraba la operación de campaña, de los elementos desde bebidas alcohólicas, gaseosas, todo lo que es perfumería y todo lo que golosinas que puede tener una cantina dentro de una unidad. Eso me permitía vivir como personal civil dentro de la unidad. Era la función que ejercíamos normalmente, y en Malvinas fue lo que me ayudó a poder rodearme de muchos chicos que recuerdan hoy día nuestro servicio y nuestro agradecimiento hacia ellos. Volver a Malvinas, después de 42 años, la verdad que me agradaría mucho poder visitar Puerto Argentino, dado que nosotros con el Irizar estuvimos embarcados, no tocamos la isla, no desembarcamos en la isla, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, se juntan unas contradicciones también donde uno dice volver a ver vidas que recuerda, amigos que quedaron y otros a los cuales estamos recordando permanentemente. Bueno, esa sería mi idea, poder pasear en algún momento sobre Malvinas y recordar a aquellos amigos que quedaron allá.
Fueron 2 o 3 cosas lo que fueron marcando hechos en lo que fue durante el conflicto, ¿no? Que fue después del 1 de mayo cuando empezaron los bombardeos, pero una la que en realidad me llevó a hacer un tratamiento en el Centro de Salud para Veteranos de Guerra fue que estábamos desenterrando una pieza nosotros, porque cada vez que tirábamos las piezas se iban enterrando por el retroceso que tenía el cañón. Entonces las empezamos a desenterrar, justo que estábamos desenterrando una pieza comenzó una alerta rojo. Entonces era salir a un lugar para buscar, para meter la cabeza, el cuerpo no importaba, porque la cabeza había que taparla. Y cuando íbamos disparando cada uno para su lado, cayó una bomba y la onda expansiva nos hizo volar para diferentes lugares. Y uno de mis compañeros quedó en el piso enroscado en posición fetal y con Raúl lo agarramos de los brazos y no dejaba de llorar y se quejaba. Lo fuimos arrastrando hasta meternos en una posición y le decíamos, ya está, no tenga miedo, ya pasó, no sea maricón, ya dejan de tirar. Y cuando pasó la alerta roja, lo tocamos el hombro y le dijimos, ya está, ya pasó. Y cuando se dio vuelta tenía el estómago abierto porque se le habían clavado unas esquirlas. Eso me tuvo mucho tiempo mal, es más, me llevó a hacer terapia porque me molestaba el hecho de que yo le haya dicho que tenía miedo. No tengas miedo, no seas cagón. Yo tenía más miedo que él, ¿no? Obvio, yo estaba blanco del miedo. Pero el que yo le haya dicho eso a él y después ver que estaba herido y que no lloraba de miedo, lloraba de dolor por las esquirlas que tenía introducidas en el cuerpo, me puso muy mal. Y creo que esa fue la parte que más me marcó de la guerra, ¿no? Para mí, volver a Malvinas fue algo especial. La primera vez fue más fuerte. Yo no quería ir, estaba dando vuelta y 2 veteranos de guerra del distrito, con mi pareja y mis hijos, armaron todo para que yo fuese. Y al llegar allá era como que llegaba a un lugar que no me decía nada, ¿no? Bajar del avión, era entrar a un aeropuerto, que más no era un aeropuerto, ya era una base militar, pero salir de ahí era como salir de un aeropuerto común, que te controlaban. A medida que íbamos pasando en el camino, que íbamos en la combi hacia el pueblo, empezar a ver los lugares, fue como que fue haciéndome hacer un retroceso y fui empezando a sentir diferentes cosas, ¿no? Llegamos a la casa que nos íbamos a quedar. Al otro día a la mañana salimos caminando, no sentía que iba a poder ir a mi posición, que iba a poder ir al cementerio a pedirles perdón a los que habían quedado por haberlos dejado. Visitamos Torres, Don Montelón, Don Dos Hermanas. Una tarde al volver, agarré coraje y agarré mi mochila, sin decirle nada a ninguno de los otros veteranos que habían ido conmigo. Salí caminando despacito hacia Zapperhill, donde había estado. Yo había pasado un montón de veces por ahí con ellos caminando, pero yo no quería llegar. Cuando llegué al lugar me paré sobre la calle y es como que fueron unos segundos, se me llenaron la cabeza de cosas. Y cuando pasó eso no sentía ni el ruido del mar, ni el viento, nada. Cuando empecé a sentir todo eso, estaba en mi posición. No sé cómo había llegado, pero estaba en mi posición. Salí de ahí para volver. Fui todo caminando por la parte de atrás. Y al recorrer mi posición sentí que había encontrado algo que había perdido en el 82. Y que al encontrar eso iba a tener la fuerza para poder ir al cementerio, ¿no? Encontré la paz que había perdido en el 82 en medio de tanta violencia, de tanto bombardeo, ¿no? Era
Es decir, estoy caminando por un lugar donde en un momento tenía que sentir que tenía que matar o que me maten, pero caminar en paz, tranquilo, sin esperar una alerta roja, nada, caminar simplemente por caminar. Pero me había equivocado, o sea, no estaba, esa paz que encontré no me sirvió para llegar al cementerio. Cuando llegamos a la entrada del cementerio, hay unos 100 metros de donde queda el vehículo hasta llegar a la entrada. Esos 100 metros pareciera que fueron 20 kilómetros más o menos. No llegaba nunca o no quería llegar. Cuando llegué al lugar, lo primero que pude hacer fue ponerme de rodillas y pedirles perdón. Perdón por haberlos abandonado en el 82 y prometerles que mientras que yo tuviese un poquito de fuerza, no iba a dejar de hablar de ellos. No iba a dejar de contar de que Argentina tiene héroes de 18 años que no somos nosotros los que volvimos, y son ellos los que quedaron, porque nosotros tuvimos la oportunidad de volver a ser hijos, fuimos padres, abuelos, algunos hasta bisabuelos. Ellos no tuvieron la oportunidad ni siquiera de volver a ser hijos. Entonces, la promesa era de poder contar que Argentina tiene héroes de 18 años. Nosotros somos ciudadanos que tuvimos la suerte y el honor de haber podido cumplir con lo que dice la Constitución, pero los verdaderos héroes son ellos. Entonces, cuando un día en un colegio una maestra me dijo: vos viajaste a Malvinas para cerrar un círculo, y le dije que no, ese círculo no se va a cerrar nunca, porque lo abrió Giachino cuando murió en el desembarco. Lo fueron cerrando los 320 que murieron en combate en las islas, los 323 del Ara General Belgrano, los de la Fuerza Aérea cuando derribaban algún avión. Lo siguen cerrando nuestros compañeros, nuestros amigos y hermanos, cuando van quedando años tras año en el camino. Entonces el círculo se va a cerrar cuando el último de ellos no esté más, cuando el último de nosotros, cuando el último veterano de guerra, el último combatiente pierda la vida. Ahí se va a cerrar el círculo y se va a abrir uno nuevo, el de nuestros hijos, el de los nuevos jóvenes que van a estar pensando en revivir y contar las historias que le contamos nosotros hoy. Entonces ese día se va a cerrar el círculo, pero no antes. Y bueno, volver a mí a Malvinas simplemente fue poder decir: sí pasó, no es un sueño, no es algo que me imaginé, es algo que sí pasó. Estuve acá, estuve a punto de morir, tuve que matar, y bueno, tuve la suerte de volver. Bueno, una anécdota que me pasó en Malvinas. En pleno combate, cuando ya había empezado el combate, teníamos que caminar aproximadamente entre 2 y 3 kilómetros a buscar la comida, donde estaba el puesto de la cocina. Entonces me tocó ir a mí con un compañero, Cáceres, le decimos Archie ahora, con 4 cilindros, 2 él y 2 yo. Bueno, retiramos la comida, veníamos con la comida hacia nuestra posición de vuelta y se toca alerta roja, bombardeo. Entonces los tiramos cuerpo tierra con tanta mala suerte que cuando hago cuerpo tierra un cilindro se me cae y se me vuelca casi toda la comida. Ahí me olvidé del bombardeo, me olvidé de todo, porque el miedo mío era cómo vuelvo a mi posición con un cilindro menos. Con el hambre que ya estábamos pasando, digo, me mata. No me mata el bombardeo, me van a matar ellos. Entonces con mi compañero Cáceres, dice: esperá, vení, vamos a empezar. Ya era medio oscuro porque era tarde-noche, ya oscurecía temprano. Empezamos a juntar, por lo que veíamos, los pedazos de carne, los pedacitos de papa, y sacamos un poquito de un cilindro, otro poquito de un cilindro, juntamos agua de la laguna, que inclusive la tomábamos, esa agua de la laguna, y ahí más o menos nivelamos el cilindro. Pero había ido con pasto y todo.
Entonces llegamos a la posición, entregamos los cilindros, nadie se enteró que se había caído el cilindro, pero era más el susto de llegar con un cilindro menos que con el bombardeo que había. Esa es una de las anécdotas que hoy las cuento y bueno, nos reímos, ¿no? Pero en ese momento la preocupación mía era llegar con un cilindro menos porque faltaba comida, ¿no? Digamos, la comida a veces no llegaba. Esa es una anécdota que me pasó en Malvinas. Volver a Malvinas. Pues yo sé que hay muchos que piensan distinto, otros piensan como yo. Tengo compañeros que han ido 2 o 3 veces a Malvinas porque es como cerrar un círculo para ellos. Inclusive yo tuve la oportunidad de ir a Malvinas con todo pago y no quise ir a un lugar que muy bien no la pasé. Segundo, no quiero entrar como extranjero a un lugar que es nuestro, que hay que ir por vía Chile, entonces no. Si tengo que volver para ir a defenderlas, voy a ir seguro, porque yo me siento orgulloso de haber ido a defender mi país, mi patria, porque para mí ir a Malvinas es nuestro país. Si tengo que ir de vuelta, voy. Pero ir a visitarla o ir a ver cómo van muchos compañeros míos, no porque me hace mal, es un lugar donde no la pasé muy bien. Sufrimos no solo el bombardeo, sufrimos el frío, sufrimos el hambre. Me siento orgulloso por haber ido, a pesar de todo cómo la pasamos, pero ir a ver un lugar que no la pasé bien y encima entrar como extranjero, no iría a Malvinas. Respeto lo que otros compañeros, que es como sacar un círculo para ellos, pero bueno, no para mí. No volvería, excepto a defenderla. Bueno, acá Maceira ya contó algo más o menos. Los dos tienen anécdotas parecidas a las de todos, pero yo por ahí, para recordar a uno de los compañeros de los héroes, recordar a Sergio Azcárate, que fue uno de los compañeros nuestros del mortero. Un poco difícil hilvanar en tan poco tiempo, pero bueno, el último día de la guerra nos dan la orden de replegarnos y bueno, tomamos las mantas, una manta, teníamos que tomar las municiones, el armamento y salir, juntarnos en el camino. Fuimos todos a ese camino y empezamos a caminar a Puerto Argentino. Teníamos unos 6 kilómetros de caminata y los ingleses ya habían tomado el monte Tambledon y nos veían. Empieza un bombardeo y no teníamos ningún refugio, no sabíamos dónde meternos porque ahí ya no teníamos trinchera, no teníamos pozo y bueno, era pasar ese camino y tener suerte. No empezamos a rezar seguramente todos, porque yo rezaba todo el tiempo. Llegamos al monte Zapperhill, que era el monte que siguiente, antes de entrar al pueblo estaba ese monte, y 2 compañeros saltan el alambre y suben. Bueno, cae una bomba y queda uno tirado y uno arrodillado, ¿no? Gateaba. Estaría unos 50 metros, lo veíamos. Ahí nomás seguido nos cae una bomba a todo el grupo, una ráfaga de bombas, y bueno, nos vuela por el aire, acá igual que contó Oscar.
Y bueno, Sergio Azcárate, que venía con unas cajas de munición y venía quedándose porque él tenía los pies congelados, y nuestro grupo lo esperó. Bueno, no se levantó, lo tapamos con una manta, con el cabo Primero Figueroa, y bueno, fue algo que pasó, y después con el tiempo fue un peso, una carga en la conciencia, porque no lo pudimos traer, porque lo dejamos en el camino, porque el otro compañero que había cruzado el alambre quedó ahí tirado y no tuvimos esa respuesta de ir a buscarlo. Después, bueno, entendimos que no había otra. El instinto de sobrevivir te empuja a pensar en vos en ese momento. A pesar de estar todos juntos, pero bueno, es un momento inexplicable. Y lo que rescato es que nosotros llegamos todos juntos a ese monte, vivimos la guerra, combatimos, convivimos y volvimos todos juntos. Perdimos a Sergio y a esos dos muchachos que eran de otro regimiento, pero bueno, la intención fue estar todos juntos hasta el último momento. Volver a Malvinas para mí significa rendir homenaje a nuestros compañeros caídos, a nuestros héroes. También me costó mucho tomar la decisión porque no quería ir con un pasaporte, pero bueno, hubo un momento en mi vida donde necesitaba volver porque sentía que me iba a volver loco. Es como una pesadilla, y había un momento que no sabía si me habían pasado las cosas o no. Me enteré que había un maratón, que había un argentino, me preparé, me conecté con él y fui a correr ese maratón. En la semana previa al maratón, a volver, se me había borrado todas las imágenes de la guerra. Y fui a mi psicóloga y le dije qué me pasaba, por qué no tenía ningún recuerdo. Entonces me explicó que mi mente se estaba preparando me ponía un telón porque me iba a pegar un golpe con una realidad de algo que me había hecho mal, ¿no? Y ella no estaba muy convencida de que vaya. Pero bueno, con todos los cuidados de los tres compañeros que fui, volví. Bueno, fue tremendo darme cuenta que habían pasado 27 años. En mi cabeza estaba la carpa armada, todo como lo había dejado. Yo siempre le decía a mi señora que iba a encontrar todo igual, y ese fue el primer golpe. Llegar a mi posición y encontrar las cosas tiradas, lo poco que quedaba. Y nada, darme cuenta de eso, ¿no? De 27 años de mi vida no se había movido nada en mi cabeza, ni siquiera la carpa. Caminar por ese camino donde perdimos a nuestros compañeros y como decía Oscar, darte cuenta que sí, que te habían pasado esas cosas, que habías sufrido, que habías tirado, que te habían bombardeado todo el tiempo. No encontraba una explicación a cómo resistimos con una carpita el frío y el viento y la llovizna de tantos días. Eso fue muy fuerte. Y cuando nos tocó el día de ir al cementerio, alquilamos una camioneta chiquita que tenía asientos de madera, y yo pensaba que los caídos estaban en el pueblo, en Puerto Argentino. Y cuando empezamos a recorrer con la camioneta, que tenía una ventana chiquita, pasaron 2 horas, no llegábamos más, y me enojé, ¿no? Tenía mucha bronca porque digo, ¿dónde lo tiraron? Sentía eso, que lo habían tirado en un
rincón para que no lo vea nadie. Y llegar al cementerio fue durísimo. Me derrumbé. Y bueno, y llegar a la cruz de mi compañero y llorar como nunca había llorado en mi vida. Creo que me dio paz. A partir de ese momento pude empezar a hablar de Malvinas en los colegios, a la gente de otra manera, más convencido, porque durante mucho tiempo era como por momentos que uno sentía vergüenza, porque eso también nos hicieron sentir un poco los gobiernos, la sociedad, de estarnos abandonados. Y ver todo eso me devolvió fuerzas, me dio paz, y siento que en cada viaje hay que rendirle homenaje a nuestros héroes porque bueno, están ahí, dieron la vida por nuestro país, por la soberanía de Malvinas. Y bueno, por eso vuelvo y voy a seguir volviendo a Malvinas. Yo no creo que se va a cerrar ningún círculo en mi vida y en la de ningún veterano. Creo que va a seguir abierta esa herida hasta que se recupere. Volver a Malvinas para mí sería como cerrar una herida que tenemos, supongo yo, todos los veteranos de guerra, porque Malvinas nos marcó a todos como sociedad y nos marcó particularmente a aquellos que tuvimos la oportunidad, el gran honor de combatir por nuestra patria, en defensa de nuestra soberanía. Malvinas representa parte de mi vida. Malvinas es un sentimiento muy fuerte. No puedo hablar de Malvinas sin emocionarme. Imagínate lo fuerte que será para mí, cómo me marcó, que no puedo hablar de Malvinas sin emocionarme. Una herida que supongo que va a cerrar el día que cierre ese círculo de volver a Malvinas, volver a mis posiciones, volver a donde lo controlamos al enemigo, lo hicimos retroceder, lo frenamos. Volver a Malvinas va a ser volver a rememorar ese momento muy, muy fuerte en mi vida. Nosotros yo combatí en Monte London. Monte London fue uno de los combates más duros reconocidos por los ingleses. Ellos pensaban que ese monte lo tomaban en media hora y ese combate duró 12 horas, donde perdieron muchos soldados ellos, nosotros también perdimos muchos soldados. Mi regimiento perdió 36 hombres y más de 100 heridos. Ellos no reconocen la cantidad de bajas que tuvieron, pero fueron muchísimas. Es que volver a Malvinas sería cerrar esa herida que tenemos, volver a las posiciones, volver a ese lugar tan sagrado, supongo, para mí, porque quedaron muchos hermanos en ese lugar. Espero algún día poder volver a Malvinas y cerrar esa herida.